Buenas tardes, les habla Santiago Paniagua y hoy estaremos viendo periodización de la historia del Paraguay. Primeramente, veremos algunas formas de división de la historia, según algunos autores. Primeramente, veremos la división de la historia según Karl Marx y Friedrich Engels. Tanto Engels y Marx dividen la historia por etapas de forma de producción que tenía el hombre en cada una de ellas. Primeramente tenemos la primitiva, que corresponde a los periodos paleolíticos y neolíticos, en la que da una lucha entre el ser humano y la naturaleza, y no existen jerarquías sociales. Posteriormente tenemos la esclavista, que corresponde a la edad de los metales y a la edad antigua, en la que la producción se basa en la existencia de mano de obra esclava y la sociedad se divide entre esclavistas y esclavos. Posteriormente tenemos la feudal, que coincide con la Edad Media, en la que la producción se basa en la existencia de siervos y la sociedad se divide entre señores feudales y vasallos. Posteriormente también tenemos la capitalista, que corresponde a la Edad Moderna y contemporánea, en la que la producción se basa en la mano de obra asalariada y la sociedad se divide entre burgueses, capitalistas y obreros, que también suelen ser conocidos como proletariado. Posteriormente también tenemos la comunista, que sería la etapa final de la historia humana, que aún está por venir, en la que no existe propiedad privada y no hay antagonista entre las clases sociales, según Karl Marx. Otra forma de división de tiempos históricos la tenemos con el autor francés Ferdinand Braudel, que nos pone algunos ejemplos. Uno de estos sería, por ejemplo, la sincrónica, que son sucesos que ocurren al mismo tiempo. Ejemplo de ello, yo puse acá la Guerra de la Triple Alianza, 1864, y la Guerra Germano-Danesa, 1864 también. También tenemos las diacronías, que ocurre a lo largo del tiempo. Ejemplo de ellos tenemos la batalla de Coadonga, el 722, y la coronación de Alfonso I de Asturias. ¿Cuál sería la coincidencia aquí? Que estos dos sucesos forman parte de la reconquista española, siendo principalmente estos los eventos iniciales. La batalla de Coadonga es la primera victoria de los asturianos y la coronación de Alfonso I, el primer rey hispano. Luego tenemos los acontecimientos, que son sucesos no tan importantes a nivel global. Los acontecimientos hacen más alusión a sucesos regionales o incluso nacionales. Yo puse acá, por ejemplo, la batalla de Rocroi de 1643, que si bien tiene un impacto para la historia europea, su impacto no es tan global, ya que no influye en otro imperio al otro lado del mundo, como puede ser la dinastía Qin en China o el imperio mogol de la India, ¿verdad? Entonces, los acontecimientos serían algo un poquito más regionales. Ya a contraparte de lo que son los acontecimientos, tenemos las coyunturas, que sí son hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Ejemplo, yo el CRA 29, que no es un evento que solamente fue en Estados Unidos, sino que afectó a todo el mundo y su forma de producción, y fue un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí son ya eventos mucho más abarcativos. Luego tenemos las estructuras, una organización, una coherencia, una relación suficientemente fijas entre realidad y más sociales. ¿Qué hace alusión a esto? Esto puede también tener un poco de relación entre lo que son los estados y sus sociedades, ¿verdad? La realidad del momento. Yo puse como ejemplo acá la época victoriana, ya que es un periodo donde el Estado, principalmente en el contexto de la revolución industrial, se relaciona con la realidad social, donde la sociedad un poco más burguesa, en digamos, cultura victoriana, se relaciona a esta cultura industrial, por así decirlo, del siglo XIX. Luego tenemos la casualidad, hechos que anteceden a un evento. Por ejemplo, ellos son la invasión brasileña, el Uruguay en 1874, que es, como ya mencioné, un antecedente a la guerra de la Triple Alianza. Entonces, a eso hace la alusión la casualidad. Luego también tenemos la continuidad, son instituciones o tradiciones históricas que se mantienen pese al transcurso del tiempo. Por ejemplo, yo la iglesia cristiana, que a lo largo del tiempo, ya casi 2000 años, que sigue subsistiendo. Luego tenemos los cambios en historia de la historia paraguaya, perdón. Un hecho quizás más importante es la Triple Alianza, ya que es un evento que marca un antes y un después dentro de nuestra historia,
ya que es la que va a forjar nuestra historia contemporánea. Sin ella, pues, la Paraguay hoy en día no existiría. También tenemos la línea de tiempo, que acá es representado con un orden cronológico de la historia del Paraguay o la cronología del Paraguay. Tenemos primeramente lo que es el periodo precolombino o precolonial, que sería del 30.000 a.C. al 1537, que hay principalmente en este periodo, pues abarca desde la aparición del primer homínido en América, el primer Homo sapiens, hasta la llegada de los españoles, en este caso al Paraguay, que es el que estamos hablando, un periodo donde dentro de nuestra historia van a llegar las primeras formas de ser humanos y van a formar las primeras sociedades, primeramente paleolíticas con los pueblos caincases y posteriormente neolítica con la llegada de los guaraníes. Del 1537 al 1617 tenemos la conquista, que comprende desde la fundación de la asociación hasta la división de la provincia gigante de la India, que sería de forma un poco más general desde el periodo donde se dan la conquista y fundación de las grandes ciudades de los Ríos de la Plata, razón también por la que se nos conoce al Paraguay como, o la ciudad de Asunción como madre de ciudades. Luego tenemos el periodo colonial de 1617 a 1811, que es un poco ya mucho más abarcativo. Este periodo de casi 200 años, pues abarca desde la evangelización de los pueblos aborígenes, las guerras contra los lusos, que serían mayormente representados por los bandeirantes, destacando en estas confrontaciones la batalla de Bororé de 1645, ¿verdad? También tendremos algunos eventos destacables como la Revolución de los Comuneros Paraguayos en 1721, el Tratado de Madrid y la posterior Guerra Guaranítica, consecuencia de esta en 1751, o la expulsión de los jesuitas en el 1767, que son eventos relevantes durante el desarrollo de la colonia. Finalmente, alguno de los eventos que finaliza este periodo es la fundación del Virreinato del Río de la Plata, 1776, y la integración del Paraguay en ella en forma de intendencia en 1780, ¿verdad? Que finaliza con la revolución del 14 y 15 de mayo de 1811. Luego tendríamos la independencia, que comprende de 1811 a 1840, que abarca desde la Revolución de Mayo y el periodo del gobierno de Francia, que sería básicamente su dictadura, hasta 1840, cuando este muere. De 1840 a 1870 tenemos la Organización Nacional, que se abarca desde el gobierno posterior a Francia a la presidencia de los López y que culmina con la Guerra de la Triple Alianza. Luego tendríamos lo que es el periodo constitucional, 1870 a 1936, ¿verdad? Que se desarrolla en torno a la Constitución de 1870 y que comprende un periodo de entreguerras, siendo alusión, ¿verdad?, a la guerra, al finalizar la Guerra de la Triple Alianza y el periodo de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y se caracteriza por la hegemonía republicana y liberal. Esto después de un periodo de anarquía de casi de 10 años, entre 1870 y 1880, tendremos lo que es el gobierno de Bernardino Caballero, que abre este periodo de hegemonía republicana, ¿verdad? 1880 a 1904, y de 1904 con la revolución de ese año y el pacto de Pico de Mayo, lo que sería la hegemonía liberal, hasta 1940, ¿verdad? Pero tendremos una pausa en 1936. ¿Por qué? Porque al finalizar la guerra del Chaco se va a producir la revolución de febrero de los llamados febreristas, encabezado por el coronel Rafael Franco, que pone fin al periodo constitucional. Y con el final del periodo constitucional tenemos el periodo actual, que abarca de 1936 hasta nuestra actualidad. Este periodo se desarrolla, perdón, entre el final de la Guerra del Chaco y la Revolución de Febrero del general Rafael Franco y los llamados febreristas, ¿verdad? Posteriormente a este será derrocado y habrán 3 gobiernos liberales más hasta la primera dictadura militar, que será la de Higinio Morínigo en 1940 hasta 1948. Posteriormente derrocado al finalizar la revolución de 1947, también llamado Segunda Guerra Civil Paraguaya, que da paso a los primeros gobiernos colorados nuevamente después de casi 44 años de estar separado del poder. Vuelven los colorados al frente de los llamados guionistas rojos, ¿verdad? Este periodo será un periodo de 6 años y será bastante inestable, será un gobierno bastante corto hasta que el general Alfredo Stroessner es elegido presidente en 1954, ¿verdad?
Su gobierno de 35 años que dará estabilidad política al Paraguay, pero un serio atraso, tanto en lo educativo como cultural, será un periodo bastante oscuro dentro de nuestra historia. Finaliza en 1989 con el derrocamiento, curiosamente, por parte de su nuero, el general Andrés Rodríguez Pedotti, que pone fin a la dictadura y da paso a un gobierno provisorio entre 1989 y 1993, ¿verdad? Que lo más destacable serían tanto el pacto del Mercosur con los países de Brasil, Argentina y Uruguay en 1992, al mismo año del desciframiento de los documentos del terror de Asunción, y el posterior constitución de ese mismo año también, que sería lo que marca la democracia paraguaya hasta nuestra totalidad. En 1993 finaliza el gobierno de Andrés Rodríguez y se da el primer gobierno democrático con la nueva constitución, que es el de Carlos Guasmosi, ¿verdad? Y que se desarrolla hasta nuestra actualidad con la actual presidencia de Santiago Peña, ¿verdad? Y este sería todo el desarrollo lineal o de tiempo que tiene nuestra historia. Muchas gracias por su atención y también por la comprensión, ¿verdad?